Las selvas densas de Centroamérica esconden secretos tan inquietantes que ni los mejores arqueólogos logran descifrarlos por completo. Pirámides emergen sobre la copa de los árboles. Estelas con reyes, dioses y guerreros susurran ambición, sangre y rituales prohibidos. Ese fue el mundo de los mayas, una civilización de brillo deslumbrante, temor sagrado y misterios que estremecen, donde cada plaza fue una escena y cada piedra, una declaración de poder. En el apogeo del período clásico, 250-900 después de Cristo, los mayas levantaron ciudades que desafiaban la imaginación. Templos que superaban los 60-70 metros, por ejemplo, el Templo 4 de Tikal, 70 metros. Astrónomos que registraban el cielo con precisión extraordinaria, escritura jeroglífica compleja y tablas cíclicas, eclipses, Venus, capaces de anticipar fenómenos con gran antelación. Plazas, palacios y pirámides proclamaban poder e inmortalidad. Cada bloque tallado hablaba de devoción, autoridad y deseo de eternidad para el linaje gobernante. Pero todo empezó a deshilacharse. En el siglo IX, muchas grandes urbes de las tierras bajas del sur enmudecieron. Reyes que afirmaban descender de los dioses desaparecieron. Caminos se agrietaron, mercados quedaron vacíos. La selva devoró piedra, memoria de historia. ¿Cómo pudo colapsar aparentemente de pronto una civilización maestra en matemáticas, astronomía y arquitectura monumental? ¿Sequías devastadoras? ¿Rebelión interna? ¿Guerra interminable? ¿O algo más oscuro, escondido en las sombras del propio orden maya? Las evidencias estremecen. Monumentos que antes simbolizaban el cosmos y el orden pasan a insinuar miedo, desesperación y tensión social. Inscripciones se interrumpen de golpe. Altares muestran rituales que suenan más a advertencia que a celebración. Ni siquiera los templos sagrados protegieron a los mayas de la traición, la ambición y la implosión. Una fecha en piedra se apaga para siempre. 822 después, en Copán. ¿Por qué? Si te intrigan estos enigmas, suscríbete y deja tu like ahora mismo. Cuéntanos, ¿fue sequía, rebelión o guerra el verdadero veneno del colapso maya? Mucho antes de que las pirámides de Tikal o Chichén Itzá cortaran el cielo, las raíces de la civilización maya se hundían en valles fértiles y selvas de Mesoamérica. Hacia 2000 a.C., pequeñas comunidades agrícolas cultivaban maíz, frijol y calabaza, las tres hermanas que sostendrían su mundo durante siglos. La agricultura transformó a grupos nómadas en aldeas estables y a las aldeas en semillas de imperio, con excedentes para sostener especialistas, artesanos y sacerdotes. En el preclásico, 2000 a.C., 250 d.C., el mundo maya hervía de innovación. Primeras formas de escritura jeroglífica, rituales complejos y centros ceremoniales sobre plataformas de piedra que anunciaban la grandeza futura. No eran todavía los colosos del clásico, pero el perfil de algo extraordinario tomaba forma. Plazas elevadas, calzadas tempranas y una iconografía que ligaba el poder humano con fuerzas cósmicas. En los pantanos y tierras bajas del Petén, Guatemala, despuntaron sitios como Nacbé y en especial El Mirador, una urbe preclásica gigantesca, posiblemente con decenas de miles de habitantes. Su pirámide La Danta es una de las estructuras más voluminosas del mundo antiguo, aproximadamente 2,8 millones metros cúbicos. Proeza logística y simbólica muy anterior al cenit de Roma. Los mayas dejaron de ser simples aldeanos, se volvieron constructores de ambición monumental, capaces de movilizar mano de obra y materiales a escala regional. Su relación con la tierra y el cielo fue central. Se sabían pueblo elegido en un universo sagrado, cuyo equilibrio entre lluvias, semillas y calendarios debía sostenerse con precisión.
Sacerdotes observaban Venus, el Sol y la Luna con disciplina implacable. Agricultura, guerra y legitimidad real dependían del tiempo correcto. Plantar o combatir fuera de fecha podía condenar a un reino. Alinearse con el cielo era alinearse con el destino. El mapa político se definió como un mosaico de ciudades-estado. Sur de México, Guatemala, Belice, occidente de Honduras. No un único imperio centralizado, sino dinastías que comerciaban, pactaban y guerreaban. Cada ciudad tenía su ajao, señor que encarnaba la voluntad divina y cuya genealogía se inscribía en piedra para legitimar el trono. Con el amanecer del clásico, aproximadamente 250 después de Cristo, el escenario estaba listo. Ciudades en ascenso, monumentos que proclamaban linajes y conquistas, la escritura al servicio de la memoria y la propaganda. Empezaba una expansión sin precedentes, alimentada por redes de intercambio, obsidiana, jade, sal, cacao y sacbeob, caminos elevados que cosían el territorio. Nota de evidencia moderna. Siglos después, el LIDAR revelará redes urbanas e hidráulicas aún más extensas de lo sospechado. Isaac B de larga distancia, como Kobayaksuná, aproximadamente 100 kilómetros. El mirador mueve montañas, logística o fe. ¿Qué te sorprende más del preclásico? ¿La danta o la astronomía temprana? Comenta y comparte. Entre aproximadamente 250 y 900 después de Cristo, los mayas vivieron su siglo de oro. Ciudades monumentales, reyes brillantes y logros científicos, artísticos y religiosos únicos. No eran Roma ni Han, fueron otra grandeza, con visión propia del cosmos y del poder. Tikal dominó amplias regiones con templos que alcanzan 60 a 70 metros. Palenque deslumbró con palacios estucados e inscripciones finísimas. Copán se volvió faro de erudición, afinando una de las escrituras más sofisticadas del mundo antiguo. Estas ciudades, con decenas de miles de habitantes, se sostenían con terrazas agrícolas, reservorios y campos elevados, camellones en bajos, que exprimían abundancia del trópico y amortiguaban temporadas secas. El tiempo fue su ciencia sagrada. Un calendario ritual de 260 días, combinado con un ciclo solar de 365, y tablas de Venus de altísima precisión cíclica, tradición que más tarde veremos en el Códice de Dresde, posclásico. La astronomía no era ocio, era poder político. Ataba a los reyes al cielo y justificaba guerra o paz según los signos. Cada entronización y campaña buscaba su fecha propicia. El arte y el rito florecieron. En Bonampak, murales muestran música, danza y la violencia ritual de la guerra. Máscaras de jade, cuchillas de obsidiana y cerámicas pintadas revelan una cultura refinada y sagrada. En el centro, una convicción. La sangre alimentaba a los dioses y sostenía el orden. Los reyes practicaban autosacrificios, perforación de lengua, orejas, genitales, y los cautivos de guerra podían ser sacrificados para asegurar lluvia, fertilidad y equilibrio cósmico, con evidencia de decapitación. La extracción de corazón es más característica de ciertos contextos posclásicos. Políticamente, el clásico fue un telar de alianzas, rivalidades y dramas dinásticos. Tikal y Calakmul protagonizaron un duelo secular que reconfiguró el mundo maya, como Roma y Cartago el Mediterráneo, arrastrando a ciudades aliadas. En otros frentes, tensiones como Quiriguá-Copán o Dos Pilas-Aguateca muestran la fragilidad de los equilibrios regionales. Las victorias se grabaron en estelas, donde los reyes enlazaban su linaje con dioses y héroes, convirtiendo la historia en un instrumento de legitimación. Hacia el siglo VIII,
estimaciones apuntan a 10-15 millones de habitantes, distribuidos en cientos de asentamientos, plazas vibrantes, mercados llenos, tambores y caracolas resonando entre patios de piedra, un mundo de esplendor sensorial y orden ceremonial que convertía a cada ciudad en un microcosmos del universo. Cuando Venus dictaba la guerra, ¿quién se atrevía a desobedecer? ¿Cuál ciudad te fascina más? ¿Tikal, Palenque o Copán? Elige y suscríbete para el siguiente capítulo. Bajo el brillo de las máscaras de jade, las pirámides y la ciencia celestial, los mayas llevaban dentro las semillas de su propio desgaste. Las piedras de triunfo también susurran sufrimiento, miedo y el peso de un sistema exigente. La jerarquía fue implacable, realeza y nobleza en palacios con plumas de quetzal, concha, jade y obsidiana. Abajo, campesinos, obreros y esclavos soportaban tributos crecientes. El maíz debía alimentar familias, ejércitos y élites. En sequía o mala cosecha, el golpe recaía sobre el pueblo. Crecía el resentimiento contra reyes divinos que prometían lluvia y a veces no cumplían, resquebrajando la confianza ritual que cimentaba el poder. La religión cohesionaba y ataba con temor sagrado. Los dioses exigían sangre, autosacrificios reales y sacrificios de cautivos en lo alto de las pirámides. Aparecen escenas de decapitación y en algunos contextos posteriores de extracción de corazón, recordando la frágil balanza entre vida, muerte y favor divino. El mensaje era claro: el orden se pagaba con dolor y obediencia. La guerra fue una trampa. Ciudades rivales como Tikal y Calakmul arrastraron aliados y enemigos a ciclos de conquista y venganza. Se incendiaron urbes, se capturaron señores. Los vencidos fueron humillados ante multitudes. La fragmentación crónica drenó recursos, interrumpió cosechas y desestabilizó regiones enteras. Cada triunfo sembraba rencores que fermentaban durante generaciones. Los registros lo muestran sin velos. Bonampak no solo celebra la corte, exhibe prisioneros despojados y torturas. En Copán hay quiebres súbitos en la sucesión, intrigas políticas, quizá guerras civiles. Paralelamente, el ambiente crujió. Bosques talados para hornos de cal, estuco, pisos, suelos erosionados, poblaciones en crecimiento que redujeron el margen de seguridad. Bastaba una sequía, una mala cosecha o una revuelta para empujar regiones enteras al abismo. La grandeza tuvo un costo: realeza divina, guerra constante y explotación de gente y tierra montaron un equilibrio frágil, imposible de sostener para siempre. Cuando faltó la lluvia, ¿se quebró la fe? Escribe Maya si llegaste hasta aquí. ¿Pesó más la guerra o el agotamiento ambiental? A finales del siglo VIII, las fisuras se volvieron fracturas. La red floreciente de ciudades-estado cayó en caos y hacia 900 después de Cristo, muchos grandes centros del clásico en las tierras bajas del sur quedaron abandonados, tragados por enredaderas y silencio, mientras en el norte peninsular surgirían reconfiguraciones posclásicas como Chichén Itzá. Las señales del colapso aparecen como sombras, inscripciones que de pronto se interrumpen, templos, palacios y estelas detenidos a medio hacer, poblaciones desplomadas, urbes de decenas de miles convertidas en pueblos fantasma en 1 o 2 generaciones. El paisaje monumental pasó de calendario de piedra a ruina silenciosa. ¿Qué lo provocó? Probablemente una convergencia de calamidades, crisis ambiental, testigos naturales, sedimentos lacustres, por ejemplo, Chichancanab, y estalagmitas, por ejemplo, Yokbalún, apuntan a sequías prolongadas desde aproximadamente 800 de Cristo. Para un sistema dependiente de lluvias estacionales, el golpe fue devastador.
cosechas perdidas, reservorios secos y hambruna. Sumadas deforestación y sobreexplotación, el suelo dejó de sostener poblaciones densas. El entorno que habían dominado les dio la espalda. Guerra intensificada. Con recursos en caída, la violencia escaló. Las viejas rivalidades, Tikal versus Calakmul, rompieron alianzas y extendieron la inestabilidad. Las escenas rituales dieron paso a batallas y cautivos. Reyes incapaces de asegurar prosperidad buscaron legitimidad por la espada, acelerando el derrumbe. Quiebre político. La realeza divina se tambaleó cuando faltaron lluvia o victorias. La fe en los ungidos se erosionó. Comunes exprimidos por tributos pudieron rebelarse. Hay huellas de palacios quemados y monumentos derribados, estallidos contra el antiguo orden y contra la narrativa del poder eterno. Así cayeron una a una. Copán registró su última fecha en 822 después de Cristo y entró en declive. Tikal, poder de las tierras bajas, fue abandonada en torno a la misma época. De Palenque a Dos Pilas, el silencio sustituyó al esplendor. Para 950 después de Cristo, el clásico había terminado en gran parte del sur. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, hallaron pueblos mayas vivos, pero las grandes ciudades llevaban siglos bajo raíces y tierra. No fue un instante, fue un desenredo prolongado, naturaleza, guerra y ambición confluyendo. Un recordatorio de que los imperios no siempre caen con estruendo, sino con susurros. Mientras la selva reclama lo que la soberbia alzó. Por fuerza de evidencia, los mapeos lidar modernos revelan la enorme densidad urbana y agrícola previa a 900 después de Cristo, señalando presiones estructurales ya en marcha. 822, la estela calla, sequía, guerra, rebelión o todo a la vez. Deja tu hipótesis y comparte este capítulo con un fan de la arqueología. Aunque las ciudades del clásico fueron abandonadas, los mayas no desaparecieron. Hoy, más de 6 millones de descendientes viven en el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Hablan más de 2 docenas de lenguas mayas, cultivan con técnicas tradicionales y preservan rituales ancestrales. La identidad maya perdura, transformada, pero intacta en su raíz comunitaria y espiritual. Las ruinas quedaron como monumentos y misterios. En Chichén Itzá, el templo de Kukulcán proyecta la serpiente de sombra en los equinoccios, un espectáculo celeste diseñado hace un milenio. En Palenque, el templo de las inscripciones guarda a Pacal, cuya máscara de jade desafía los siglos. En Copán, estelas magistrales registran triunfos y tragedias en un guión que solo hace poco desciframos. Cada piedra recuerda que los mayas no fueron primitivos, sino una de las civilizaciones más avanzadas de su época. Sus logros aún asombran, un calendario mal interpretado en 2012, pero, en realidad, obra maestra astronómica, matemáticas con el cero, arte en cerámica y jade de belleza perdurable, y un juego de pelota cuyo eco vive todavía. Su legado también es advertencia. Deforestación, suelo exhausto y guerra sin fin tienen factura. La selva reclamó lo que el orgullo alzó. El silencio de Tikal y Copán recuerda que ningún sistema complejo es inmune. Y pese a todo, hay resiliencia. Los mayas sobrevivieron a la conquista, a la quema de códices y a siglos de opresión. Sus tramas sobreviven en tejidos que cuentan historias, en rituales al maíz y la lluvia, en lenguas vivas en mercados y aldeas. Cayeron las cortes, los pueblos mayas permanecen. La caída maya nos obliga a mirarnos. Las civilizaciones ascienden con brillo, se expanden con ambición y pueden colapsar bajo el peso de su éxito si rompen el equilibrio con la naturaleza y desgastan sus instituciones. No desaparecieron sin rastro.
Su sangre vive en millones, su voz resuena en lenguas y rituales, su sabiduría perdura en piedra, relato y silencio. Si esta historia te aportó una mirada nueva, suscríbete a Imperios al Descubierto, activa la campana, deja tu like y cuéntanos, ¿qué lección maya deberíamos aplicar hoy para no repetir su destino? Los imperios brillan y a veces se deshilachan. Aprendamos antes de que el susurro se vuelva silencio.